Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su espacio En Profundidad, un programa de teletica.com que analiza temas del ámbito nacional e internacional, como su nombre lo dice, en profundidad. Durante nuestras últimas entregas hemos estado conversando con candidatos y candidatas a la presidencia de la República para las elecciones del 2022. Hoy vamos a seguir con esta dinámica y le doy de inmediato la bienvenida a mi invitado de hoy, don Rodrigo Chávez. Don Rodrigo, ¿qué tal? Un placer tenerlo por acá. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, don Rodolfo. Es un placer estar en teletica.com con usted y con su audiencia. Con don Rodrigo y con otros candidatos y candidatas hemos tenido algunas dinámicas para, desde distintas plataformas, entrevistarlos. Ustedes pueden conocer más acerca de la vida personal de los aspirantes con el programa Cero Estrés, un programa que tenemos en Teletica Radio y que también lo puede escuchar usted en nuestra cuenta de Spotify de Teletica Radio. Ahí conversamos con los candidatos y las candidatas acerca de su vida personal. Conocemos más a la persona más que al candidato o la candidata. Aquí, en profundidad, sí hablamos de ideas, de propuestas, de planes de gobierno. Así que yo lo invito para que, respetuosamente, si quieren conocer las dos plataformas y los dos productos que ofrecemos a la hora de conversar con un aspirante, conozca la vida personal de ellos con nuestro programa Cero Estrés en la cuenta de Spotify de Teletica Radio, y sus planes de gobierno, sus propuestas, sus ideas, lo complemente con En Profundidad en teletica.com. Bueno, después de esa invitación, entramos en materia, don Rodrigo. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Le cuento, leyendo su plan de gobierno, así como muchos otros, hay mucho que se puede hablar de los planes de gobierno que se plantean por parte de los distintos partidos. Sin embargo, yo lo que hago es una invitación a la gente para que, si quiere conocer en detalle el plan de gobierno, lo busque, porque aquí vamos a hablar de algunas de las propuestas. Por razones de tiempo no podemos abarcar todas, vamos a hablar de algunas. Así que lo primero que vamos a hacer es que le voy a pedir a don Rodrigo que me mencione, de todas estas propuestas, cuáles serían las tres estrellas, por decirlo de alguna manera, las que son las más importantes. Primero le pediría a don Rodrigo que las enuncie, y después de enunciadas las vamos analizando poco a poco, don Rodrigo. Muy bien, don Rodolfo. Yo creo que la ciudadanía de este país sabe que las tres prioridades para cualquier gobierno que entre en la situación en que estamos son empleo, costo de vida y la lucha contra la corrupción. Y esos son los tres ejes fundamentales de lo que queremos hacer en el 2022 al 2026. Muy bien, usted las plantea en términos generales, pero sí le pediría a don Rodrigo que me lo detalle casi como un enunciado, casi como una hipótesis de trabajo. Más bien, inclusive lo invito a que lo haga como con una meta, como un objetivo, planteando: nos gustaría tener al final de los 4 años una disminución de X en el desempleo, en el costo de la vida, una disminución de tanto, en el combate a la corrupción. Esta es la meta, de tal forma que la gente también tenga una idea de cómo están ustedes cuantificando el objetivo. Mire, qué interesante que usted dice eso, porque precisamente antes de enunciar en nuestro plan de gobierno cuáles son las cosas, cuáles son los objetivos cuantitativos que tenemos, decimos que una de las prioridades del gobierno de Rodrigo Chávez va a ser medir el impacto de las políticas públicas y la incidencia, quién se beneficia y quién podría tener que ceder espacios en términos de la implementación de esas políticas públicas. Medir es parte de buen gobierno. Ahora, usted me dice a mí, deme el número de empleos. Yo le voy a decir... O la meta. La meta es poner a trabajar a la población de este país lo más que se pueda, porque tenemos una afectación del mercado laboral en la que una tercera parte de la gente que está trabajando en este país o está buscando empleo y no lo consigue, o ya se desalentó y no está buscando
pero igual no recibe ingresos o tiene jornadas reducidas, con una complejidad adicional que en la mitad de todas las personas que están trabajando en el sector informal, en trabajos mal pagados y sin la protección y sin protección social. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es arreglar 5 cosas para poner a la gente a trabajar. Y el que le diga a usted que va a crear 200,000 trabajos, como dice el Programa de Liberación Nacional, gastando 6,000 millones de dólares en 4 años, no le está diciendo la verdad, le está vendiendo humo. Yo lo que sí digo es, nosotros tenemos que arreglar 5 cosas, se llaman miles, para generar miles de empleos y miles de oportunidades. Primero, la macroeconomía hay que arreglarla. Nadie puede invertir o debe invertir a tasas de interés tan elevadas en dólares como las que tienen los empresarios costarricenses. Hay que invertir para generar trabajo. Segundo, hay que quitarle la incertidumbre macroeconómica a el país. Nosotros no sabemos si el tipo de cambio es posible y probable que esté a, ¿qué les gusta? 1,200 colones por dólar el año entrante. Entonces, M de macroeconomía y de inversión. Hay que dar incentivos a invertir. No hay que ponerle obstáculos al inversionista. Aquí el gobierno ha convertido al inversionista en un suplicante de las instituciones públicas, dándole vuelta, pidiendo permisos sin saber cuándo se los van a dar, cuándo va a tardar construir, obtener los permisos para hacer una urbanización, cuándo me financio, voy a pasar 8, 10 meses, un año, pagando intereses sin poder empezar. Inversión, 1, certeza. 2, con respecto a la inversión, tramitología. Tenemos que chapear ese potrero que está lleno de tramitología, obstáculos sin sentido. Además, tenemos un sistema de banca de desarrollo que no da crédito y un sistema bancario que lo que hace es prestarle al gobierno porque es mejor negocio y menos riesgoso. Inversión, llevamos M e inversión. La legislación, miles, L. Nosotros no podemos generar empleo cuando tenemos un costo altísimo del empleo formal y cuando una persona joven le dicen, ¿sabe qué? Yo no la puedo contratar a usted porque nunca ha trabajado. Bueno, si usted no me contrata no va a tener experiencia. Nosotros estamos proponiendo 1 año de moratoria de eximir del pago de las cuotas obrero-patronales a los empleados y empleadores que trabajen después en el primer trabajo juntos. La persona joven trabaja, primer trabajo no paga cargas sociales y por tanto también tenemos que permitirle a los emprendedores que trabajan en cuenta propia no tener que pagar lo que la Caja Costarricense piensa, la Caja Costarricense de Seguro Social, piensa que es lo mínimo que usted se puede ganar. Se puede ganar no menos de 850,000 pesos al mes y le vamos a cobrar prácticamente el 20% de eso. Esos son 170,000 pesos al mes, porque, bueno, ¿quién conoce un taxista, un trabajador de Uber que se gane 850,000 pesos al mes libres de polvo y paga? Y encima le van a cobrar eso. L de legislación, E de educación. No estamos entrenando a la gente para que adquiera trabajos en el corto plazo con habilidades técnicas, educación dual. No estamos entrenando suficiente gente en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y ciertamente bilingüismo. Y por último, los servicios del Estado. Si usted quiere generar trabajo, tiene que atraer inversión. Por ahí empezamos. Y para atraer inversión de la que genera trabajos buenos, de Costa Rica no tiene 5G. Costa Rica tiene mala conectividad en general. Costa Rica no tiene puerto profundo en el Pacífico para exportar al sureste asiático. Ese de servicios del Estado, miles. Así se genera trabajo, don Rodolfo. Ok, me parece un concepto interesante, ya lo vamos a desarrollar, pero ojo, don Rodrigo,
no me contestó realmente la pregunta inicial y ya vamos a desarrollar miles, pero ojo, cuando yo le digo plantear la meta es, y me imagino que esto estuvo tanto tiempo ligado a organismos internacionales, el Banco Mundial, plantea, me imagino, una meta y poner un caso hipotético, disminuir X cifra problemática en 3 puntos porcentuales de aquí a 3 años, de aquí a 4 años, en fin, me imagino que habrá distintos indicadores para hacer esos tipos de proyecciones. En el caso del desempleo, y vamos a hablar, digamos, en términos generales, el desempleo en Costa Rica está alrededor del 16%. Si usted me dice cuál es la meta, a partir de cuánto tiempo podría durarse disminuyendo 3 puntos o 2 puntos porcentuales o 1 punto porcentual, ese es el dato que le pido. Mire, don Rodolfo, ¿cuál es la meta en cuanto a la disminución del desempleo en puntos porcentuales y en cuánto tiempo? Mire, don Rodolfo, yo le voy a decir a usted que yo me iría muy frustrado del gobierno en el 2026 si el desempleo estuviera encima del 6%, que es un nivel más o menos histórico del desempleo natural en la economía costarricense. O sea, la meta es disminuir el desempleo en 10 puntos porcentuales ese es en el 4 objetivo, años. Ese es el objetivo. Pero yo no soy el que endulza el oído y el que vende humo. Vamos a tener que saber, o tenemos que saber, que la situación global es compleja. Indudablemente, pero eso es la meta. La no, meta son 10 puntos porcentuales, le entiendo. Mire, yo le puedo decir a usted, O por lo menos llevarlo a 6 el a desempleo. mí me gustaría llevarlo a la tasa de desempleo natural histórica, y se llama natural porque la gente cambia de trabajo, porque hay empresas que cierran, cuando no es una crisis. Esa sería una meta, un objetivo ideal, sí. Ok, entonces esa es la meta, llevarlo a 6 en 4 años en el desempleo. Ahora sí, hablemos un momento Pero de... ahí no le vendamos humo a su audiencia. Acuérdese que no solo es la tasa de desempleo, que es el grupo de personas que están buscando trabajo y no encuentran. Sino que el subempleo y la informalidad. No, existe los desalentados, que son 3-4% de la fuerza que podría estar trabajando, y existen las jornadas reducidas, subempleo, y además a eso añádele que el 50% de los que están trabajando están en el sector informal. Es una tarea titánica, eso no es comida de trompudo. Vamos a ver, hablemos rápidamente de Miles, que me parece que usted lo desagregó inicialmente. La M es de macro y temas macroeconómicos, ¿sería así, don Rodrigo? Sí, señor. Ok. Me pareció escucharle de la tasa de interés, por ejemplo. Sí, claro. Mire, cuando un empresario se pone a hacer sus números, antes de invertir, dice, ¿cuál es mi tasa interna de retorno? Eso es un concepto más o menos complejo. ¿Cuál es el valor presente neto de los flujos de inversión? Entonces, yo meto 10 millones de dólares, ¿cuánto me van a valer esos 10 millones de dólares en 20 años? Y lo descuentan. La tasa de interés, que es un tema técnico, hace que el proyecto, si la tasa de interés es muy alta, el empresario lógicamente dice, ¿para qué me voy a complicar yo la vida lidiando con la caja, con Hacienda, con permisos, cuando puedo agarrar y prestarle a Hacienda directamente al 10-11% de intereses en dólares, a tasa real? Entonces, si la tasa de interés es altísima, la gente no invierte. ¿Quién puede comprar una casa al 20% de interés en dólares? Ahí está la mejor ilustración. No hay flujo de caja que alcance. Hay que bajar la tasa de interés. También con la macro, ¿qué pasa cuando el gobierno se abuchona, captura todos los fondos los fondos crediticios disponibles y estruja al sector privado del mercado de capitales? No los deja endeudarse o los hace endeudarse a tasas muy altas. Me explico por qué la importancia de la macroeconomía. En Estados Unidos, en este momento, don Rodolfo, alguien que quiera comprar a crédito un edificio para poner una planta productora, está endeudándose a tasas fijas del 2,5-3% de 30 años. ¿Cómo baja la tasa de interés? ¿Cómo baja la tasa de interés? Arreglando dos cosas.
arreglando las necesidades de financiamiento, donde el gobierno llega y dice, como cuando se revienta la piñata, ¿se acuerdan? Agarra todos los confites y dice, toda la plata es mía porque yo la necesito para pagar el gasto. Y entonces yo pago, yo soy el mejor crédito de toda la economía, yo soy el menos inseguro, aunque ya se nos está convirtiendo en bastante inseguro el gobierno. Y yo pago lo que tenga que pagar, porque tengo que pagar aguinaldos, tengo que pagar salarios, tengo que pagar intereses. Esa es una manera, sacando al gobierno, y eso pasa por ordenar las finanzas públicas. La segunda es eliminando, reduciendo el riesgo que representa el gobierno para los inversionistas, la calificación de deuda. Así de fácil. Nosotros debemos estar pagando 3 puntos porcentuales más en estos momentos que Panamá. ¿Por qué? Porque Panamá es más seguro. Panamá representa menos riesgo. Entonces, el manejo macroeconómico lo afecta a usted, señor, y a usted, señora, en su casa, producto de que usted está pagando tasas de interés o del todo no, muy elevadas, o del todo no consigue crédito porque está compitiendo con el señor gobierno que derrocha manos llenas y entonces no le da a usted espacio en el mercado hipotecario, por ejemplo. Pasemos un momentito, brinquémonos la I, que usted la explicó, pasemos a la L, legislación, y me pareció entenderle... Legislación laboral. Legislación laboral, me pareció entenderle que en el caso de las personas que van a conseguir trabajo por primera vez, el patrono tendría un incentivo que sería el tema relacionado con las cargas. Sí, señor. ¿Entendí bien? ¿Me lo puede explicar, por favor? Nosotros tenemos que conversar con la Caja. Yo sé que la Caja es independiente, con rango constitucional, pero el gobierno va a nombrar 3 miembros de la Junta Directiva, la UCAEP, que es la Unión de Cámaras, los empresarios van a nombrar otros 3 y los grupos sociales 3 más, son 9 en total. Nosotros tenemos que convencer por lo menos a 6 de ellos, 5 sería suficiente, para que reduzcan a 0 la contribución patronal por el primer año de trabajo formal que le den a una persona que empieza a trabajar por primera vez. La primera vez en su vida. La primera vez en su vida que entra al mercado formal. Que no una persona que trabaja y cambia de trabajo, no, es la primera, vez. El primer trabajo que tiene una persona, ¿es Exacto. así? El primer trabajo formal. Durante un año. Durante un año. Cero carga. Cero carga patronal. Pero esa persona si ocupa el servicio de salud y cómo... No, está asegurado. ¿Lo cubre quién? Lo cubre la caja. La contribución del empleado y el Estado o la Caja. Al final de cuentas es lo mismo, pero lo cubre los recursos fiscales de la Caja o del Estado. Ok, pero ¿eso ocurre en otro país, don Rodrigo? ¿O es una idea propia de ustedes o se ha desarrollado en otro país ese incentivo? Mire, en la Unión Europea hay una serie de incentivos de hasta subsidios directos a quien contrata a un joven por primera vez. Les dan plata en España y en otros países. Nosotros lo que tenemos que tener claro es que una sociedad en la que hay una destrucción enorme de capital humano producto del desempleo juvenil no es sostenible. Nosotros tenemos que poner a los jóvenes a hacer cosas productivas, a estudiar o a trabajar. Y hay una gran cantidad de ellos y ellas que no están haciendo ninguno. Esta es una situación de emergencia. Tenemos la tasa de desempleo juvenil y femenino más alto de la OCDE y posiblemente una de las más altas del mundo. Pasemos a la S de Miles. Servicio, ¿le entendí? Sí, señor. Servicios del Estado. Servicios del ¿Como Estado. cuáles servicios serían los que se estarían en la mira para mejorar? Mire, yo voy a Limón, he ido a Limón 2 veces. Me rompe el corazón ver el abandono de los 430,000 limonenses que hace el Valle Central o en Punta Arenas. ¿Usted sabe por qué soñar en Limón con una zona franca en estos momentos es nada más un sueño? ¿Por qué? Porque no hay gente educada que viva en Limón y que sepa hablar inglés. Hoy vimos el anuncio de Pfizer. De los 100 trabajos, los 100 tienen requisito
anunció Pfizer que iba a contratar a 100 personas de aquí a enero del año entrante. Todos requieren inglés. En Limón hay una inclinación natural al bilingüismo, producto de la tradición de hablar inglés ahí, y no los hemos educado para que hablen el inglés que Pfizer, por ejemplo, demandaría. No hay seguridad pública para que los ejecutivos de una empresa de esta naturaleza quieran llevar a su familia a vivir en Limón. No hay escuelas de la calidad que los inversionistas demandarían para sus ejecutivos y los empleados nacionales de esa zona franca o las empresas localizadas ahí. No hay conectividad, no hay 5G, ni siquiera hay 4G, tal vez haya 2G. No hay infraestructura, la carretera 32 está todavía, es increíble, ¿verdad? Lo que está pasando y está sin terminar. Los servicios del Estado importan, no hay seguridad pública en Limón suficiente para que la gente se sienta cómoda invirtiendo ahí. Entonces, a eso me refiero. El Estado tiene que mejorar sus servicios. El Estado tiene que trabajar duro en educar gente, invertir en infraestructura, dar conectividad, solo para darle 3 ejemplos. No me gustaría quedarme solo en empleo, que es el primero de los enunciados. Si quiere pasamos al segundo, don Rodrigo. Ese me encanta. De hecho, es una de mis cosas, de mis verdaderas ambiciones y objetivos de llegar al poder, bajar el costo de la vida. Esa yo la encontré en el plan de gobierno de ustedes. Suena muy interesante, pero caramba, don Rodrigo, hay muchos elementos que pesan en el costo de la vida. Sí, es correcto. Pero dentro de esos elementos hay muchos que le están sacando plata a usted, señora y señor, en su casa, de su bolsillo, porque el presidente y varios ministros han firmado decretos que le crean monopolios a gente que cobra mucho más de lo que debería cobrar en un mercado de competencia. Le voy a dar ejemplos. Medicinas. En Costa Rica el Ministerio de Salud es muy, digamos, arisco a registrar medicinas nuevas, medicinas innovadoras. Cuando las registra, dice, nada más las puede importar el fabricante o su representante exclusivo. Aquí hay un monopolio. ¿Qué pasa cuando hay un monopolio? Los precios suben, nosotros lo sabemos. Y lo hace en violación del Tratado de Libre Comercio, que dice que Costa Rica debe, una vez que se registra una medicina, permitir la importación paralela. Es decir, quien consiga el producto lo trae a este país. Eso tiene que cambiar. Así como hicimos con las vacunas, ¿por qué no permitimos que todas las medicinas certificadas por la EMA en Europa, la Agencia de Salud Pública en Europa, y el FDA en los Estados Unidos, nosotros dijimos eso, las vacunas que certifica EMA y FDA vienen a Costa Rica, sin problema, confiamos en ese sistema. ¿Por qué no hacemos lo mismo con las medicinas? Las registramos y que las traiga quien sea. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque eso es ir contra los intereses de grupos poderosos y pequeños que se benefician, obviamente, a costa de la mayoría. Sigo, arroz. En Costa Rica hay 4 industriales del arroz y 350 productores agropecuarios de arroz. Sin embargo, nosotros pagamos el arroz más caro posiblemente del mundo por beneficiar a los 4 industriales. Los productores agropecuarios básicos no se benefician. ¿Y cómo se hace eso? Porque el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el presidente de la República, el ministro de Agricultura y Ganadería, firman decretos ejecutivos que dicen, si usted es uno de mis 4 amigotes industriales, usted puede importar arroz en granza sin impuestos de ningún tipo. Pero si usted quiere traer arroz seco y pilado para venderlo al producto nacional, al consumidor nacional, le clavamos una tarifa del 45% más su margen de ganancia, le damos un 55% de ventaja a esos 4 productores industriales del arroz, a los industriales del arroz. A los productores no les queda nada. Y eso es un decreto ejecutivo. Bajemos eso. No es necesario ir a la asamblea por ese tema. El 23 de agosto del año pasado,
se reunieron en un domingo los representantes de esos industriales, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Ministro de Agricultura, y firmaron un acuerdo que no les iban a bajar la protección. ¿Por qué? Costa Rica importa el 65% del arroz que se consume. En el país solo produce 35% de lo que consume, 35%. ¿Por qué darles un 55% de margen casi que neto a 4 industriales, 4 empresas, sobre ese volumen enorme de consumo del arroz? Imagínense cuánta plata se gana. Ese es un segundo ejemplo. Tercer ejemplo, la electricidad. ¿Por qué se fue Vicesa? ¿Por qué pagamos de la electricidad más cara de toda América Latina por lo menos 30% más encima del que viene detrás de nosotros en la carrera de los precios? ¿Verdad? Porque el ICE se comprometió a comprar generación privada a precios altísimos. Además, invirtió, a los burócratas les gustan los contratos, ¿no? Usted sabe por qué. Invirtió en exceso de capacidad de generación y resulta que a usted le facturan en su recibo 3.2 gigawatts de electricidad cuando consumimos todo el país 1.7. A usted le cobraron en el recibo de electricidad que no consumió para pagarle electricidad a generadores que no generaron. Y eso no se vale. Y además, como el ICE hizo inversiones pésimas, ¿verdad?, comprando cableras y ese tipo de cosas, le maquillan la contabilidad para pasarle a Arecep costos que no existen y que Arecep le ponga a usted un recibo más caro. ¿Cómo se soluciona el problema? Con un decreto ejecutivo. Usted llama al ICE y le dice, ¿sabe qué? Lo primero que va a hacer es reflejar la estructura de costos como Dios manda, de acuerdo a las normas internacionales. Ahí le va a dar a Arecep una estructura de costos que le va a bajar a la señora Natillo por lo menos un 20%, calculo yo, del recibo de la electricidad. Y además vamos a abrir una investigación. Eso yo personalmente se lo voy a exigir a la Junta Directiva del ICE y al presidente ejecutivo, una investigación de esos contratos que se llaman BOTs, que tienen condiciones leoninas, condiciones que fueron de vender la patria, regalar la finca. Imagínese, don Rodolfo, que si el ICE toma esos arrendamientos y dice, ya no me opere usted la planta, pásemela de una vez, el ICE va a tener que empezar a mantener la planta de generación, aceites, lo que sea de mantenimiento que lleve, y se las tiene que pagar por 10, 15 años a gente que no va a incurrir en esos gastos. Y alguien firmó a nombre del Estado costarricense, del Instituto Costarricense de Electricidad, con garantía soberana esos contratos. Eso hay que investigarlo. ¿Cuál es el tercer punto que usted desarrolló como enunciado? La lucha contra la corrupción. Cuénteme, ¿cuál es el plan ahí? El plan ahí es hacer lo que los países decentes el día de hoy y que fueron corruptos en el pasado hicieron para llegar a limpiar sus sociedades. Y de esos hay muchos ejemplos. Aquí habla todo el mundo, Singapur, es que decapitan a los corruptos. Ese es un caso excepcional. No se ocupa de decapitar a los corruptos para eliminar la corrupción. Le voy a decir que se puede hacer y después le digo cómo. La prueba de que se puede hacer es muy sencilla. Estonia, Lituania y Letonia vienen de la Unión Soviética, lo mismo Georgia, y esos 4 países de los 13 que constituyen la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lograron limpiar la corrupción, mientras los otros países que estaban ahí siguen siendo corruptos. ¿Se puede hacer? Ahí está la evidencia, sin decapitar gente. 3 cosas vamos a hacer nosotros, y les garantizamos que ahí sí la lucha contra la corrupción no nos va a tardar 4 años, va a ser casi que inmediata. Primero, nombrar gente decente, nombrar gente limpia, nombrar gente que no sean los mismos de siempre. Póngase a pensar usted, señora, en su casa, ¿cómo puede ser que 7 ministros del MOP vieron en el caso Cochinilla Meco H. Solís, Meco H. Solís, Meco H. Solís, y no se hicieron nada? Simplemente que estaban dormidos en el trabajo
estaban siendo alcahuetas o peor. Una de esas tres, porque eso se ve, es un elefante en la sala de su casa. Primero, gente que no tenga esas conexiones. Y no hemos tenido en los últimos 8 gobiernos gente que no tenga la trayectoria, la experiencia de hacer las cosas como se están destapando hoy en Costa Rica. ¿Por qué? Porque es la puerta revolvente, el PAC sale de Liberación y de la Unidad, nos vendieron el humo que era un partido nuevo, compraron una etiqueta de no corrupción y resultaron ser el gobierno más corrupto, o los gobiernos más corruptos que mejoraron las lecciones de sus orígenes, Liberación y el PUSC. Eso es el número 1. Segundo, nosotros vamos a pasar el primer día o los primeros días que lleguemos al gobierno, empezamos con sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa en la que el Ejecutivo controla la agenda. 2 leyes. Una de ellas, una ley contra la corrupción que hace 2 cosas. Y yo le llamo a esa ley chorizo que veo, chorizo que sapeo. ¿Por qué lo voy a sapear? Primero, vamos a legislar ahí que quien sea testigo, sepa o tenga conocimiento de un acto criminal, aunque no sea parte del acto de corrupción, venga del sector privado o del sector público y no denunció, comete un crimen castigable con cárcel. Así de fácil. Si usted alcahuetea la corrupción, si usted fue el que llevó un sobre, si usted vio que el vecino de escritorio en el CONAVI estaba haciendo las cosas que hacían y usted se quedó calladita para evitar problema calladito, usted es cómplice de ese acto de corrupción. Segundo, un elemento de una ley americana federal que es que quien denuncia recibe una comisión económica, financiera, un premio de lo que no se robaron porque usted tomó acción o de lo que recupera el Estado. Eso se llama The Whistleblower Protection Act en los Estados Unidos y es una ley federal para los 50 estados de ese país. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento es, vea, yo como ministro de Hacienda, solo 184, me di cuenta de los portillos enormes que hay en Costa Rica para choricear por donde se pasan los sinvergüenzas. Número 1, para darle ejemplo nada más, la ley de contratación de obra pública dice, ahora que está de moda cochinilla y diamante, que usted puede renegociar, luego de haber ganado una licitación por precio, puede subir el precio un 50%. ¿Qué hacen estos corruptos del sector público y del sector privado en colusión? Trabajan juntos, hacen ofertas de precios que nadie más puede igualar y después vienen y dicen, mira Rodolfo, vení, vamos a renegociar este precio, vamos a renegociar la calidad de la infraestructura, las pruebas y el tiempo de entrega. Y ya está. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene 116 unidades que hacen compras públicas, don Rodolfo. A la Caja le cuesta $4,000 más un tubito que se llama stent para operarle el corazón a una persona. Si la operación la hacen en el México, en el Hospital México, con respecto a la Caja, $4,000 más de diferencia de precio. ¿Cómo? Perdone. Óigame estos. El mismo tubito, don Rodolfo, el mismo producto, normalmente los mismos proveedores y la misma institución que compra, $4,000 de diferencia si la operación se la hace en el México o en el Calderón Guardia o en el Monseñor Sanabria. O sea, según el hospital, el insumo para la operación varía hasta en $4,000. En el caso de ese producto. Pero eso ocurre con las medicinas, con las jeringas, con las batas, con las máscaras. ¿Por qué? Porque la Caja Costarricense de Seguro Social no compra. Compran 116 unidades administrativas y además hasta hace poco empezaron a comprar fracciones de las compras por SICOP. ¿Cómo tienen ese portillo abierto? Eso no es un portillo, es una puerta levadiza en un garaje de metal.
Ahí entran y salen camiones, no es un portillo que se escapa el ganado, don Rodolfo. Yo le puedo a usted dar horas y horas bueno, tal vez una buena hora de solo los portillos que han abierto. Yo luché por cerrarlos y me gané muchos enemigos. Antes de pasar a otros temas que aquí tengo, creo que no... Pero, don Rodolfo, ¿me permite interrumpirlo? Sí, señor, claro. Ve que sí se puede luchar contra la corrupción de manera efectiva. Ve que lo han logrado otros países. Ve que existe el conocimiento internacional de cómo hacerlo. Lo que pasa es que aquí, esos grupos de empresarios clientelistas, no de los empresarios en general, 20 empresarios en este país, tal vez 30, que quitan y ponen gobiernos, que suben precios para beneficiarse y permiten que los gobiernos abusen el dinero de los contribuyentes, eso es lo que hay que quitar, no es tan difícil. En el plan de gobierno usted detalla eso que está mencionando y me llama la atención cuando habla de la corrupción, de la impunidad y plantea algunos aspectos relacionados con el combate a la impunidad. Lo que pasa es que, don Rodrigo, en el tema de la impunidad, yo sí creo, me gustaría escuchar qué piensa usted, pero en el tema de la impunidad es poco lo que puede hacer el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Eso es mucho resorte del Poder Judicial, un poder completamente aparte, en donde yo creo que suena muy interesante en un plan de gobierno, pero en la práctica es que puede hacerse desde otros poderes cuando el poder encargado de administrar la justicia en este país es el Poder Judicial. Claro, el Poder Judicial administra la justicia, el Poder Legislativo hace las leyes que conforman el cuerpo de justicia, el cuerpo legal pero del la impunidad país. Tiene que ver con No, la impunidad la tiene que ver con falta de los dos. sanción por un hecho. La impunidad tiene que ver con los dos. Vamos a ver. ¿Por qué? Empecemos con lo siguiente. ¿Quién le aprueba el presupuesto al Poder Judicial? La Asamblea. La Asamblea. Desde el año 2000, la Asamblea le ha aprobado al Poder Judicial 15 veces el presupuesto del 2020 al 2018, 15 veces más. Pasó de 30.000 millones de colones en el 2000 a 450.000 millones de colones en el 2018. ¿Y quién pidió cuentas en la Asamblea? ¿Y quién dijo, enséñeme los indicadores de desempeño? ¿Por qué usted, a pesar de que su presupuesto se multiplicó 15 veces, también los casos pendientes se mantienen en más de 1,5 millones? ¿Por qué el número de casos resueltos por empleado judicial va así? Es decir, la productividad va así, mientras que el presupuesto y los recursos van así. Entonces no me diga que es nada más que el Poder Judicial es tan independiente. No, existen mecanismos que en la mayoría de las sociedades que funcionan, el Congreso le dice, venga para acá, usted magistrado, quiere más presupuesto, usted magistrado. Y ahí vamos a hablar de los sueldos de los magistrados, porque hay una gran corrupción también, que hay que cambiar. ¿Cómo puede ser que usted esté gastando tanto y no resuelva nada? Primer punto de conversación. Pero no podría ser más que por problema de ejecución de esos recursos, el sistema per se, en lo largo de las etapas procesales para resolver algo, el montón, el abanico de opciones para apelar, en fin, puede haber muchas razones más allá del presupuesto, don Rodrigo, por eso yo digo que trasciende el accionar del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Mire, don Rodolfo, decir que algo es difícil, que en este caso yo concuerdo con usted, no es justificación para que un pilar del funcionamiento de una democracia, que es justicia pronta y cumplida, esté funcionando de la manera desastrosa que está funcionando. Si usted leyó el programa de gobierno, que yo sé que usted lo leyó, usted sabe que nosotros estamos proponiendo descargar al Poder Judicial para darle tiempo a hacer lo importante, no la peccata minuta, como pequeñas disputas, a través de promulgar leyes en el Congreso. Obviamente nosotros les vamos a presentar esas leyes para que haya más arbitraje y menos litigio, para cambiar el Código de Procedimientos Civiles, para que los juicios sean
más ejecutivos y más rápidos. Para quien apele o imponga procesos judiciales de manera frívola, le salga caro. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de no pagar una deuda en Costa Rica? Ir al Poder judicializarla, ¿verdad? Entonces, existen maneras en que la sociedad, independientemente de la separación de poderes, puede hacer que su poder judicial sea más efectivo y más eficiente. Y por cierto, ahí hay que quitar una serie de aberraciones jurídicas que existen solo en este país, como la capacidad del poder judicial de decidir ellos mismos cuánto se pagan. Yo solo en Costa Rica lo he visto. En los Estados Unidos, los salarios de los magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema los fija el Congreso. No se lo fijan ellos mismos como hacen aquí. Uno. Segundo, Bueno, pero esa es toda la discusión que ha venido con la ley de empleo público y con todo lo que ha ocurrido. Quiero decir, el argumento que plantea el Poder Judicial es de que hay parte de la independencia radica precisamente en ese. Pero eso es una aberración. Eso es una aberración. En ningún otro país normal del mundo, un juez o un poder judicial puede resolver temas que lo involucran a él o a sus colegas. En Francia existen mecanismos que hubieran hecho que los jueces franceses nunca, las cortes existentes nunca hubieran podido revisar y resolver el caso de las pensiones, por ejemplo, o el caso de la ley de empleo público. Pero fijémonos el salario. Usted y yo, don Rodolfo, a ver cuánto dura Canal 7. Contráteme, nos fijamos el salario, a ver cuánto dura Canal 7 en pie. Y eso es lo que está pasando. Y entonces hay un mito de que el Poder Judicial y su independencia los convierte en señores feudales, pero solo en Costa Rica. ¿Por qué? Porque nadie se ha querido comer esa bronca. Yo no sé por qué. Yo sí tengo apetito por esa bronca y hay que trabajar con la sociedad. Va a haber que hacer referendos y vamos a tener que trabajar con la Asamblea Legislativa. Y yo sé que los empleados judiciales quieren ese cambio, no estoy hablando de los jerarcas. Bien. Usted acaba de tocar otro tema que tenía yo aquí para conversar con usted y es el tema de el referéndum. En Costa Rica tenemos la posibilidad de referéndum, se ha realizado solo una vez, que fue el sonado caso del TLC. Ha habido algunos intentos, pero han fracasado. Veo que ustedes plantean en su plan, específicamente el referéndum, bajar los requisitos para efectuar un referéndum. Plantean bajar el número de porcentaje de firmas o la cantidad de firmas requeridas para convocar un referéndum, además de eliminar el tope de la cantidad de referendos que se pueden realizar en un año. Antes de que me explique ese punto, exactamente qué plantean en cuanto a la forma de hacer el referéndum, ¿qué temas son los que ustedes creen que deberían de llevarse al referéndum? Yo creo que lo primero que hay que llevar al referéndum es una decisión desafortunadísima y avergonzante que tomó la Sala Constitucional en los años 90, diciendo que la independencia de las instituciones autónomas o la autonomía de las instituciones autónomas y la independencia del Poder Judicial significa que ellos se pueden recetar los salarios y las pensiones que consideran adecuadas. Eso, independientemente del impacto económico, es una afronta una ofensa a la legitimidad de ciertas partes del Estado costarricense. Número uno. Número dos. ¿Se puede llevar ese tema al referéndum? Claro. Porque el referéndum prohíbe algunos tópicos y pensiones está incluido dentro de uno de ellos, ¿verdad? Exactamente. Los que son prohibidos por referéndum. ¿No se podría llevar? No se puede llevar impuestos, no se puede llevar cosas como impuestos, no se puede llevar cosas como pensiones. Usted no puede decir, usted quiere ponerle un impuesto del 80% a las pensiones de lujo en Costa Rica. Eso no se puede hacer por referéndum. No se podría tocar el tema de las pensiones del Poder Judicial, porque estaría esencialmente tocando el tema de pensiones. No. Ahí es donde están las distinciones que se hacen diferencia. ¿Por qué? Usted lo que puede llevar al referéndum es
una pregunta como la siguiente. ¿Cree usted, sí o no? Vamos a ver. ¿Se debe cambiar la constitución política de Costa Rica para que el Poder Judicial y las instituciones autónomas no se fijen sus salarios? Porque usted no está haciendo un referéndum sobre el monto del salario, usted está haciendo un referéndum sobre la gobernanza del salario. Segundo, ¿se debe o no reformar la constitución política de la manera que diga A, B, C, D, la parte técnica, para que el Poder Judicial no tenga jurisdicción sobre cualquier y todos los temas que involucre el beneficio personal de sus empleados? Ya está. ¿Qué otro tema llevaría el referéndum? Ese es el primero y con ese, en el primer año me voy a sentir muy, muy contento. Pero debe tener otro plan, además. Veamos después de ese, pero vea, con solo eso, don Rodolfo, con devolverle la decencia, ¿verdad?, a ese tema, a mí me parece que Costa Rica haría, junto con la eliminación de las otras, digamos, manifestaciones más groseras de la corrupción, yo creo que tendríamos un gran avance. ¿Qué es lo que plantean ahora sí específicamente en el cambio en el tema de la forma en cómo se hace el referéndum? Me pareció entender que bajar el porcentaje de firmas que se ocupan para hacer las convocatorias. Sí. El requisito constitucional en este momento, si la memoria no me falla, es 5% del padrón en el número de firmas legítimas. Nosotros pretendemos bajarlo a un 3% para facilitar la convocatoria, que no sea tan difícil y tan caro. Segundo, también dice la Constitución en estos momentos que si el 20% del padrón no vota, el referéndum no es válido, o la decisión del referéndum, y hacer en general, sin aburrirlos con números tan específicos, que la posibilidad de la ciudadanía, de acuerdo al artículo 9 de la Constitución, que dice que el poder reside con el soberano, de ejercer esa democracia participativa sea más fácil. Esa es la idea en general. Obviamente eso va a requerir acción legislativa. Entendemos que el Ejecutivo no puede hacer eso de golpe y porrazo, pero sí creemos que debemos trabajar el Ejecutivo y el Legislativo en lograr ese objetivo. Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención de estos temas del referéndum y de las iniciativas, don Rodrigo, le confieso, y es que candidatos y candidatas plantean que en caso de llegar al gobierno impulsarán X ley, X iniciativa, X proyecto legislativo, en caso de llegar. Sin embargo, la verdad es que la legislación permite, por un par de vías, que un grupo de ciudadanos impulse un proyecto con ayuda de alguien en el Poder Legislativo, por supuesto, o por medio de iniciativa popular, por medio de... Hay varias vías. Mi pregunta es, ¿por qué algunas ideas que se plantean por parte de gente que está interesada en llegar al poder para cambiar e impulsar esas leyes, por qué no se plantean antes de llegar al poder? Pocas palabras, ¿por qué, digamos, algunas de los planteamientos que usted tiene, porque ustedes no han llegado a conversar con algún diputado que pueda ser afín a esos intereses y digan, vean, ¿por qué no nos ayuda a impulsar este proyecto? Preséntelo usted, pero nosotros tenemos esta idea. ¿Por qué eso no pasa? Específicamente, ¿por qué ustedes no lo hacen, por ejemplo? Pregúntele a los partidos tradicionales. Bueno, pero yo le pregunto, digamos, a usted ahorita. Pregúntele a los partidos tradicionales y lo va a terminar la respuesta, porque yo estoy en este esfuerzo desde hace muy poco. Ahora estoy enfocado en ganar las elecciones y llevar la fracción más grande que pueda al Congreso, y me parece que yo tengo poco tiempo de estar en el país, y aquí es donde estamos hablando en estos momentos de los cambios trascendentales. Pero sí, tiene razón. Habrá que porque ver. Inclusive eso le puede ayudar a X o Y partido, ya adelantó en la corriente legislativa un proyecto que impulsaba X o Y partido. ¿Me explico? Y lo que yo quiero decir es que mucha gente dice, si yo llego al poder, bueno, vamos a ver, si hay un legítimo interés realmente en ayudar a la patria, en ayudar a los problemas nacionales, uno podría pensar que se puede empezar antes
de llegar al poder. De acuerdo. Y eso es indisputable. Don Rodrigo, hablemos de impuestos. Yo recuerdo cuando usted era ministro, que se dio aquel tema con el presidente Carlos Alvarado, que usted llegó y en la asamblea dio unas declaraciones relacionadas con la posibilidad de variar el tema impositivo, impulsar un proyecto para cobrar una cantidad o un impuesto a un grupo que en este momento no la está pagando, y la idea era como crear un impuesto solidario a partir de la pandemia. ¿Ese planteamiento fue idea suya, fue idea del Consejo de Gobierno, fue idea del presidente? ¿De quién fue y qué fue lo que pasó esa vez? Bueno, vea, yo soy muy directo y muy franco. Esa decisión la tomamos, y no me voy a esconder, la tomamos el presidente de la República, la ministra de Planificación Garrido, el presidente Cubero del Banco Central, Camilo Saldarriaga, el principal asesor económico del presidente, y su servidor. Pero hay que entender. ¿En consenso, don? Hubo consenso, sí. Okay. Yo no soy hipócrita. Hubo consenso. El contexto eso ocurrió por ahí el 10 de marzo, 15 de marzo, cuando yo había dicho unos 4 o 5 días antes en el Consejo de Gobierno, lo que se viene es una guerra contra la naturaleza, y como todas las guerras no sabemos cuándo y dónde empieza, pero no dónde termina. A mí me preocupa que este país se pueda paralizar tanto que vayamos a tener que dar comida. Un impuesto a quienes ganaran más de 500,000, entiendo, vamos a ¿verdad? ver. Entonces, en el trato, en la discusión, el presidente me dijo, ¿qué haría usted? Yo le dije, haría lo mismo que haría un presidente ante una declaratoria de guerra, que es acumular 1 billón de colones de reserva. No tenemos tiempo de recolectar mejor los impuestos, no tenemos tiempo de cortar gasto, de pasar leyes. Presidente, esto que viene es serio. Y por desgracia, Dios no me hizo mentiroso, me hizo profeta. Entonces me dice, bueno, hay que acumular el billón. Le hago, sí. Y aquí hay más o menos 650,000 millones de superávits de instituciones autónomas, de manejo del flujo de caja, es decir, concentrar en la cuenta de la tesorería todas las platas que andan dando vuelta de los bancos, cortar estos gastos, y nos faltaba una porción pequeña. Y entonces ahí fue donde don Camilo Saldarriaga dijo, metamos un impuesto solidario y temporal, y yo, perdón. Yo dije, metamos un impuesto a los empleados públicos, una contribución temporal y transitoria de 10,000 colones para los que ganan 500,000 colones, para que ellos contribuyan, porque ellos no van a perder el trabajo. El Estado no ha despedido a nadie por la pandemia, ¿verdad? No ha habido un empleado público que haya perdido el puesto por la pandemia. Entonces, ellos contribuyen con la parte de la sociedad, nosotros, porque yo era empleado público en ese momento, con la parte de la sociedad que tenga certeza el presidente va a sufrir. Y entonces el presidente y don Camilo dijeron, no, eso no, porque va a verse como un ataque a los empleados públicos. Entonces pongámoslo como un impuesto temporal a quienes mantengan el trabajo. Yo dije, eso me parece razonable, que quienes pierdan el trabajo y quienes mantengan el trabajo, haya una solidaridad por un monto pequeño. O sea, no para los empleados públicos, sino para todos los que tuvieran trabajo. Ese fue el acuerdo. Públicos y privados. Yo propuse públicos primero, después tuvo razón. Me dijeron, bueno, pongámoslo para quien mantenga el trabajo. Yo dije, está muy bien. La gran mayoría de esos recursos son recursos temporales. Ya le dije, 10,000 colones para una persona que gana 500,000 colones al mes, y ahí escalonadamente. Yo no me escondo. Ahora, esto dicho, yo no estoy de acuerdo con subir los impuestos en la próxima administración, porque no tiene ningún sentido económico. En aquel entonces estábamos como buenos líderes previniendo y planeando
para la peor situación posible, mientras rezaba yo por lo menos para que el país no sufriera tanto como ha sufrido. Pero una cosa es ver hacia atrás y otra cosa es ver hacia adelante. En estos momentos no existe justificación económica ni social para subir los impuestos en este país y yo no estoy dispuesto a hacerlo como futuro presidente. Don Rodrigo, pasó lo que yo temía que pasara, que quedaran muchísimos temas en el tintero sobre la mesa porque evidentemente se nos acabó el tiempo. Yo le agradezco que nos acompañara y me gustaría, porque hay gente que en este momento tal vez quiere conocer en profundidad toda la propuesta que usted tiene en su plan de gobierno. Si alguien en este momento dice, ¿dónde encuentro el plan de gobierno de don Rodrigo? ¿Dónde lo encuentra? Vaya a Facebook, conozca a Rodrigo Chávez, es un perfil, y rodrigochavezpresidente.com. En Facebook, ahí lo puede encontrar. Sí, señor. En Conozca a Rodrigo Chávez es una página, es un perfil de Facebook oficial. Ahí va a haber mucha información de lo que yo y el equipo pensamos. En Facebook, usted tiene una página formal también, además de esa. rodrigochavezpresidente.com. Ok, entonces si alguien en este momento quiere encontrarlo, ahí lo encuentra. El plan de gobierno de don Rodrigo Chávez y el Partido Progreso Social Democrático. Sí, señor. Don Rodrigo, le agradezco muchísimo que nos acompañara hoy en profundidad. Como le dije, quedaron muchos temas pendientes. Abarcamos, me parece, los que son los medulares, como usted planteó, los que destacaría entre todo el plan de gobierno, pero invito a la gente, así como hemos invitado que haga con los demás candidatos y candidatas que han pasado por acá, que parte de nuestra labor como ciudadanos es estar enterado de lo que se está planteando, así que los invito a que tanto en este caso como en todos los demás casos que hemos tenido en las conversaciones pasadas, como las que esperamos tener, también tengan la oportunidad de visitar y leer el plan de gobierno de los distintos partidos y que no se convierta en un documento que se entrega solo por un mero formalismo, sino que también la gente se entere de qué es lo que está planteándose específicamente ahí. Don Rodrigo, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, don Rodolfo, fue un placer. Este programa lo repetimos hoy mismo a las 8 de la noche, también lo va a encontrar en nuestra cuenta de YouTube, de teletica.com, y también lo puede encontrar en el micrositio de En Profundidad. Si Dios lo permite, los esperamos la próxima semana. Hasta entonces. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.